Buenas noches con todos. ¿Me confirman el audio, por favor, para iniciar clases? Buenas noches. ¿Me confirman el audio? Buenas noches, doctor. No se le escucha muy bien. ¿No me escuchan ahí? Muy poco. De pronto ahí me escuchan. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está bien, doctor. Buenas noches. Ahí está bien, ya, perfecto. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase referente a pie diabético, haciendo un recordatorio de nuestra clase anterior. Quiero ser insistentes en este punto que es importante con respecto a las claves en la examinación del pie diabético, ¿sí? Estos son puntos importantes que ustedes al momento de hacer la evaluación del pie diabético deben considerar, ¿sí? Una primera fase que es la inspección, donde van a abarcar o donde van a centrar su atención en aspectos dermatológicos y en aspectos musculoesqueléticos. Esta diapositiva, este esquema que hemos representado, sí les sugiero que lo tengan ustedes en alguna cartilla, en alguna fotografía, para que cuando tengan ese acercamiento con el paciente diabético y en quien quieran evaluar obviamente ese pie o esos pies, tengan en cuenta estos parámetros. Esto es clave, es el primer paso para una adecuada evaluación y diagnóstico en el pie diabético, ¿sí? Entonces, es mi sugerencia aquello. Entonces, tres aspectos fundamentales: la inspección, la parte neurológica y la parte vascular. En la parte de la inspección, aspectos dermatológicos y aspectos relacionados con el músculo esquelético. En los aspectos dermatológicos, evaluar cómo está la piel, inspeccionar, examinar. De pronto, obviamente nos encontramos cómo está el color, cómo está, en este caso, si está muy reseca esa piel, si de pronto hay la presencia de callosidades, si está muy áspera, está muy lisa, es decir, la textura muy delgada, muy gruesa, esos aspectos deben ser valorados acá. La temperatura, ¿sí? Si está caliente, si está muy fría, aspectos del color, ¿no es cierto? De pronto está a la presencia hay una acrocianosis en ese contexto. Si hay signos de infección o inflamación, ¿sí? Pensar en que puede haber lógicamente infecciones bacterianas, infecciones micóticas, examinar la parte dorsal, la parte plantar e interdigital, que ahí suelen, les decía, esconderse muchas lesiones que a veces no nos percatamos y que puede haber ahí fisuras o lesiones ya abiertas en ese sentido. ¿Ok? Considerar o evaluar también la presencia de úlceras, callosidades, ¿no? Como les manifestaba. Si hay de pronto evidencia de sangrados en ese sentido, ¿no? Ya en la parte musculoesquelética, ver si no hay deformidades, ver cómo está la parte muscular, si hay atrofia o no de esos músculos, que ya hablaría de un estado catabólico importante y quizá de un mal control metabólico. ¿Ok? Ya en la parte neurológica es clave el monofilamento. Espero que todos ustedes, dentro de sus herramientas de evaluación, ya tengan pues este monofilamento. En nuestro taller práctico también les indicaré cómo hacer esta evaluación justamente del pie diabético. Voy a centrar básicamente en este taller práctico que vamos a tener
en lo que es la insulinoterapia y en la evaluación del pie diabético, vamos a enfocarnos mucho en esa parte práctica, ¿no? El uso del monofilamento, existen sitios, les decía, que tienen que ser evaluados. Aquí tengo una fotografía que presenta los sitios donde ustedes pueden aplicar esa presión del monofilamento. El monofilamento no es otra cosa sino valga la redundancia, un filamento, ¿sí?, de nylon que aplica una presión específica sobre un punto a una presión, llamémoslo así, de 10 gramos. Entonces, lógicamente, ustedes hacen presión en cada uno de estos puntos, R1, R2, R3, ¿sí? Van haciendo presiones en esos sitios. ¿Y con qué presión? Una presión capaz de que provoque una ligera curvatura nada más del nylon, ¿sí? No tampoco así muy brusca ni muy tenue, sino una presión capaz de que genere una ligera curvatura, ¿sí? Y claro, en cada uno de ellos ustedes van preguntándole al paciente cómo está la sensibilidad, o sea, si va sintiendo lo que están haciendo. Al menos deben ser evaluados, a ver, 3, 6, 7, 8, 9, al menos 10 puntos. ¿Sí? 10 puntos. Por lo general suele utilizarse en este caso el L1. ¿Sí? El E2, hay otro punto que también puede evaluarse, que es a nivel del pulpejo, en este caso del tercer dedo, en la primera falange, ¿sí? La falange distal, ahí también puede evaluarse. L3, L4, L5, ¿sí? También puede haber otro más o menos por detrás del arco del pie, una en el talón y otra en la parte dorsal entre el primero y segundo dedo, ¿sí? En total son aproximadamente 10 puntos que ustedes tienen que utilizar este monofilamento e irle pidiendo al paciente que vaya reconociendo si existe o no esa sensibilidad. Se habla de que es una prueba o que hay una alteración en la sensibilidad cuando al menos de los 10 puntos, al menos 4 o más no los ha sentido, ¿sí? Es decir, si al hacer estas presiones en cada uno de estos puntos, aquí me faltan puntos, ¿no? En esta imagen, son como les digo, al menos unos 10. Están representados, sí, la gran mayoría. Entonces, les decía que después de analizar estos 10 puntos, si al menos en 4 o más no ha habido sensibilidad, se considera que haya un trastorno en este sentido y puede existir la sospecha, en este caso, de una polineuropatía o de una neuropatía, en este caso, diabética, en este sentido, ¿ok? De igual manera, no se olviden que en este punto, en la parte neurológica, la presencia de una prueba positiva del monofilamento más uno, dice, de cualquiera de estos criterios que se mencionan abajo, ¿no? Una sensibilidad vibratoria con un diapasón a 128 hercios, ¿sí? Esto por lo general el diapasón, para quienes no conocen, es un objeto metálico que genera una frecuencia de 128 hercios a la vibración. Esto por lo general, este diapasón tiene, más o menos para que lo tengan en cuenta, tiene un extremo, ¿sí? Tiene un extremo acá y aquí se abre más o menos en este sentido, ¿ok? Tiene un extremo aquí que prácticamente estas superficies vibran, ¿sí? El momento que ustedes en este punto ejercen, o más bien un golpe en cualquiera de estos sentidos, puede generar que exista pues una vibración en estas estructuras, ¿no? Que se traslada lógicamente en todo este recorrido. Este punto, el punto más inferior, esto se asienta por debajo de la uña de la primera, en este caso del primer dedo, ¿sí? Del primer dedo, debajo de la uña, una vez que ustedes ejercen sobre estos digamos, estos puntos, en este caso un golpeteo,
esto va a quedar vibrando, ¿sí? Y esa vibración se va a trasladar por esto y va a llegar a la parte ósea del dedo, ¿sí? En este caso por debajo de la uña, ¿sí? Por debajo de la uña acá tiene que ser aplicado. Y claro, esa sensibilidad vibratoria, porque el sujeto siente la vibración que se traslada, ¿sí? Que viaja por acá y que tiene que coincidir con lo que ustedes también están sintiendo, porque ustedes prácticamente están sujetando de esta esquina, ¿no? Ustedes están haciendo o sujetando en este punto y claro, en ese sentido, cuando sujetan de este punto, pues también sienten esa vibración y también debe sentir el paciente. Decimos que estamos bien cuando ustedes y el paciente siente de forma simultánea aquello. O sea, cuando empieza la vibración y asimismo cuando termina. Se habla de que obviamente ambos están en este sentido coincidiendo con esa percepción de esa sensibilidad vibratoria. Pero ¿qué pasa si ustedes sienten y el paciente no siente? Es más, hay un retraso en el tiempo que él dice, ya, empecé a sentir o ya, dejé de sentir. Cuando ese tiempo lleva o hay una diferencia de menos de 10 segundos, con menos de 10 segundos todavía podría considerarse aceptable. Pero cuando la diferencia es más allá de 10 segundos, es decir, ustedes ya empezaron a sentir y el paciente no les dice nada, y de pronto ya pasa más de 10 segundos y el paciente dice, este rato empecé a sentir. Entonces, cuando ese tiempo en el que ustedes y el paciente percibieron esa sensibilidad vibratoria, cuando ese tiempo es más allá de 10 segundos de diferencia, se habla de que hay una alteración de la sensibilidad vibratoria, ¿sí? Y claro, la parte clínica que es importante, que el paciente les comente referente a la sintomatología que está presentando. Los ROTS, la evaluación de los ROTS también es importante, ¿sí? Que suelen estar disminuidos aquí. Pueden utilizar para aquello, pues, la evaluación en este caso de tendones que lógicamente van a permitir, al hacer ustedes con el martillo de percusión en este sentido, podrán evaluar que está pues disminuido, sobre todo puede ser a nivel del tendón del aquilio, puede ser a ese nivel que ustedes sientan esa disminución y claro a nivel de otros reflejos osteotendinosos que también pueden estar disminuidos a nivel rotuliano también puede ser otras de las opciones, ¿ok? Entonces, mucho ojo en la evaluación neurológica, ¿sí? Y la parte vascular, les decía, evaluar los pulsos, cómo está el pedio, cómo está el tibial posterior. Una forma indirecta, les decía, el índice tobillo-brazo menor o igual a 0,9. Cuando usen esto, cuando quieran utilizar esto, es necesario que tengamos pues a la mano un Doppler, ¿no? Este Doppler, hay unos Doppler portátiles que me van a permitir tener o aplicar la fórmula, en este caso, para el índice tobillo-brazo, para que ustedes pues no tengan esa dificultad en ese sentido, ¿no? Como les decía, si hay alguien que nos puede ayudar, un cirujano vascular o en este caso el ecografista, en buena hora. Si no, pues el uso en este caso del Doppler. Estos Doppler portátiles me van a dar pues las presiones sistólicas que necesito para, lógicamente, poder evaluar, en este caso, el índice tobillo-brazo. ¿Ok? Entonces, no se olviden de evaluar justamente todos estos aspectos que son necesarios para que ustedes puedan hacer una adecuada evaluación, ¿sí? Una adecuada evaluación de, en este caso, el pie diabético, ¿sí? Esto es lo mínimo que ustedes podrían o deberían más bien hacer dentro de su consulta
Claro, de esto un poco se complica en la parte del índice tobillo-brazo, pero tienen en cambio ustedes por otra parte los pulsos, que eso sí pueden de una u otra forma evaluar, ¿no? No se olviden para el índice tobillo-brazo que necesitan hacer esta relación, ¿sí? Entre la tensión o la presión arterial sistólica, tanto de las extremidades superiores como de la extremidad inferior, ¿sí? El punto de corte en este punto para decir que hay una alteración es menor o igual, les decía, a 0,9, ¿ok? Bien, eso como aspectos de nuestra clase anterior. Continuando con esto, ¿sí? Continuando con esto, es importante mencionar algunos aspectos. Cuando ustedes ya califiquen o evalúen aspectos de la neuropatía, ¿sí? Les voy a indicar, tenemos algunas preguntas que responder, ¿sí? Y en base a eso, de forma general, poder tener una aproximación a lo que sería la presencia de una neuropatía. Déjenme, les pongo por acá. Listo. Entonces, ¿qué aspectos deberían ustedes preguntar al paciente para, lógicamente, poder establecer si existe o no una neuropatía? Por ejemplo, algunos aspectos que ustedes deberían preguntar al paciente, ¿sí? Tienen relación con la sensación o los síntomas que nos presenta el paciente, ¿no es cierto? Entonces, un primer punto, evaluar la sintomatología. ¿Qué aspectos van a relacionar o qué sensación tienen? Por ejemplo, le preguntan si hay una sensación de quemazón en el paciente, ¿sí? En sus extremidades. Eh, esta sensación de quemazón, de ardencia, ¿sí? Porque el paciente te refiere así, me quema, me arde. Ya esta sensación de quemazón, de ardencia, le vas a dar tú 2 puntos si es que te describe algo que tenga relación con aquello. Hay otros que te van a decir, siento como que fatiga, ¿sí? Fatiga, adormecimiento, ¿ya? Esto o en este punto le vas a calificar con 1, ¿sí? Esto en cuanto a la sintomatología. Ahora, en cuanto a la localización de los síntomas. Lo 1, te decía, tiene relación con la sensación, ¿no? Esta sintomatología en cuanto a la sensación. Con respecto a la localización, por ejemplo, si hablamos de que esa localización se encuentra en los pies, ¿sí? Si hablamos de que esta localización se encuentra en los pies, entonces le vamos a otorgar en este sentido 2 puntos, ¿sí? Porque, ojo, te puede dar, el paciente te puede decir, ¿sabe qué? Siento un hormigueo a nivel de la extremidad superior o, es decir, te puede indicar otros aspectos, ¿sí? Que en este caso, pues, de pronto, no necesariamente suele ser a nivel de los pies, ¿no? O sea, aquí para que en esta, digamos, escala, ¿sí? Tenga esta puntuación, tiene que ser necesariamente en la parte de los pies. Caso contrario, no suma, en este caso, esa puntuación. ¿Ok? Bien. Si de pronto esa sensación no es en los pies y resulta que es más arriba,
por ejemplo, pantorrillas, de pronto en el muslo, ¿sí? Es decir, en una posición un poco más arriba, le vas a otorgar un punto, ¿sí? Y por otra parte, si es en otro lado diferente a estos puntos que te estoy diciendo, simplemente le vas a dar 0, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto que estamos mencionando, ¿no? Listo, entonces el otro aspecto que tiene que ser valorado tiene relación, ¿sí?, con los síntomas que pueden presentarse por lo general o si son o en la noche, ¿sí?, o en la noche, o en su defecto tienen algún horario o alguna periodicidad, ¿sí? Por lo general, los síntomas de la neuropatía suelen estar presentes en horas de la noche, ¿no? Entonces, en el tercer aspecto es, en este caso, el horario. Si esta sintomatología, ¿sí?, está presente por lo general, le decimos, usted en las mañanas, ¿sí?, después de que el paciente ya se levanta, ¿no? Siente que existe esta sintomatología de quemazón apenas se levanta después de que ya ha dormido, obviamente, toda la noche. Si el paciente te responde en ese sentido que sí, o sea, si no es lo mismo que cuando hemos dormido, o sea, a primera hora de la mañana, ¿no es cierto? Ya nos levantamos, nos hemos despertado, ¿sí? Y en este sentido, existe esta sintomatología o aparece esta sintomatología. Si es sí, le vamos a dar un punto. No es lo mismo que se presente a cualquier hora del día, ¿ya? Eso también deben estar un poco alertas, ¿sí? Porque no es lo mismo que se me presente, qué sé yo, a mediodía, o qué sé yo, en la noche, o después, no sé, eh, de que estoy haciendo actividad física, ¿no es cierto? O sea, no tienen por relación con ese tipo de actividad, sino por lo general aquí el paciente siente esta sintomatología apenas se levanta. Ahora, en este sentido, bueno, no siempre hay pacientes que te dicen, ¿sabe qué? Yo presento estos dolores en la tarde, pero por lo general fue posterior a una siesta, ¿no? O sea, almorzó, se durmió y después se levantó en la tarde y ahí empieza. O sea, siempre por lo general suele estar precedido estas molestias, digamos, el aparecimiento de esta sintomatología suele estar precedido de un periodo de descanso. Muchas veces incluso este dolor a veces es el que les despierta, ¿ya? Justamente por esta sensación, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, en ese sentido, o sea, alguna vez te ha despertado el dolor, si alguna vez te ha despertado el dolor, en este caso, o has sentido apenas te despiertas esta sensación de quemazón, de entumecimiento, ¿sí? Te dice sí, realmente sí, o sea, hay veces en los cuales el dolor me despierta a la madrugada, en la noche, en la tarde, entonces le das ese punto, ¿ok? Con respecto, digamos, con esto no sería tanto el horario, sino más bien eh, vamos a ponerle como una relación con el reposo. Una relación con el reposo, ¿ya? Otro aspecto que tienen ustedes que considerar es
por lo general, aquí sí vamos a ver el horario. ¿Ya? En el horario puede que este dolor sea más frecuente o empeora, ¿sí? Empeora en la noche. Si empeora por la noche, entonces le vamos a dar 2 puntos. Si está presente en el día y noche, le vamos a dar 1 punto. Y si está presente solo en el día, no le vamos a dar puntos. ¿Ok? Entonces, si el dolor empeora, aumenta en la noche, 2 puntos. Si está en el día y la noche constante, 1 punto. O si está solo en el día, entonces no le vamos a dar ningún punto. ¿Sí? Bien. Y por otra parte, ¿cómo en el punto 5 vamos a ver cómo se precipitan los síntomas? O sea, en este caso, el modo que se precipita, por lo general, la sintomatología, ¿no? Por lo general, cuando el paciente está caminando, ¿sí? O hace algún tipo de actividad, el dolor puede empeorar. Le vamos a dar 2 puntos, ¿sí? El dolor puede empeorar. Si aparece en el reposo, le vamos a dar 1 punto. Y si de pronto, digamos, el paciente está sentado, ¿sí? Sentado, o aparece después de levantarse, en este caso, no le vamos a dar ningún punto en este sentido, ¿no? Ok, aquí o caminando, o si el paciente está acostado, o si el paciente está sentado, ¿ya? A veces cuando estamos sentados y cruzamos las piernas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y nos quedamos por mucho tiempo, sentimos obviamente un adormecimiento en ese sentido. No sé si les ha pasado que cuando están mucho tiempo sentado, ¿sí? O en este caso, en una posición, digamos, no tan adecuada, puede venir una sensación de hormigueo, ¿sí? En este sentido, no confundir, porque muchas veces esto no corresponde a una neuropatía, sino simplemente es por compresión. Ya, entonces a eso más o menos se refiere. El reposo, obviamente, en este sentido, está relacionado a que el paciente simplemente está acostado, ¿sí? Sin un sitio de compresión en este sentido, y ahí se presenta, pues, o puede presentarse esta neuropatía. O mucho tiempo en reposo, ya sea esto acostado o parado, ¿no? Porque yo puedo estar en reposo simplemente ya en una cama, o puedo estar parado en reposo, ¿sí? Entonces, si esto se presenta ya sea acostado, ya sea parado, entonces le voy a dar 1 punto, ¿no? Pero en un estado obviamente de reposo, no al movimiento. Entonces, ojo con esto. Bien, con esta encuesta, con esta escala, que ha sido pues una escala validada, ¿sí? En algunos estudios, ya les voy a pasar la literatura, la bibliografía, para que ustedes evalúen. Me gustó mucho esta herramienta porque me ayuda a detectar, ¿sí? Digamos, ciertos aspectos relacionados a la posibilidad o a la sospecha de una neuropatía diabética. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, simplemente con ciertas interrogantes, no siempre a la mano vamos a tener, pues, un monofilamento, no siempre vamos a tener nosotros un diapasón,
¿sí? Va a llegar aspectos, mire eso, esta es una forma de aproximarse a la sospecha de una neuropatía diabética únicamente utilizando preguntas que están relacionados con un interrogatorio. Su sintomatología es de quemazón, de ardencia, fatiga, adormecimiento. ¿Cómo es? La localización es en los pies específicamente o es en la pantorrilla, más arriba o de pronto se presenta en cualquier lado. Existe pues una relación en este sentido o más bien le despierta el dolor cuando usted está dormido, le despierta el dolor. ¿Sabe qué, doctor? No, no. O sabe que sí, a veces el dolor me despierta de lo que estoy dormido. ¿Este dolor empeora en la noche o está presente en el día y la noche o solo en el día? El dolor aumenta más cuando está en actividad, cuando está caminando, o también se presenta cuando está en reposo o solo cuando está sentado, ¿sí? Entonces, miren, con estas preguntas ustedes pueden predecir. Aquí no utilicé diapasón, aquí no utilicé obviamente ninguna de estas otras herramientas, solamente aspectos en cuanto a la historia o a la interrogatorio del paciente. Como les digo, me gustó mucho esta escala. No siempre tienen ustedes un monofilamento, un martillo de percusión, pero con estos elementos que les estoy dando, estas herramientas que les estoy dando, pueden también sospechar en una neuropatía diabética, ¿sí? Ahora, tomando en cuenta esta escala, ¿sí? Si el paciente puntúa de 0 a 2, yo puedo decir en este sentido que es normal. ¿Ok? Si yo tengo una puntuación de 3 a 4, entonces yo puedo decir que hay una neuropatía leve. Si está de 5 a 6, puedo hablar de moderado. Y si está de 7 a 9, puedo hablar de una neuropatía severa. ¿Ok? Entonces, con esto ustedes pueden hacer una primera aproximación, ¿sí? Desde el primer nivel de atención de pronto a una sospecha de una neuropatía. ¿Ok? Bien, comentarios, alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta este punto, cuéntenme. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Ya, ¿alguna duda que tengan ustedes al respecto? ¿Sí está claro cómo va a ser la evaluación? ¿Sí? Esta diapositiva es importante. Esto va a ser el punto de partida de ustedes. Estos otros aspectos, obviamente, también es necesario, estas escalas. Miren, en pie diabético ustedes se van a topar con muchas escalas. Una cosa es evaluar las úlceras. Bueno, primero establecer el riesgo de un pie diabético, ¿sí? El riesgo. Les decía, el riesgo de un pie diabético, ¿cuál es? O sea, ¿por qué es importante evaluar un pie diabético? Porque en ese pie diabético pueden presentarse úlceras o pueden presentarse potenciales amputaciones. Por eso es importante, ¿sí? Entonces, por eso, para evaluar ese riesgo ¿no es cierto? Hay esta primera escala que les he mencionado, del grupo 0, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿sí? Esta escala, ¿sí? Te va a ayudar, pues, a establecer el riesgo que tiene ese paciente. Ah, no, este paciente es un grupo 2, este paciente tiene un 13% de riesgo de presentar úlceras y hasta un 2% de presentar amputaciones. A este paciente es un grupo de riesgo 3 porque ya ha tenido otras úlceras. Este paciente tiene 65% de presentar otro tipo de úlceras en sus pies y hasta un 26% de que en algún momento exista una amputación. Entonces, mire, ¿sí?
Sí está claro cómo usar esta escala, ¿no? Sí está claro. ¿Ya? Esto te puntúa el riesgo de un pie en un diabético para que tenga úlceras o para que se llegue a potenciales amputaciones. ¿Ok? ¿Estamos? Esta otra diapositiva te habla, en cambio, de lo que tú tendrías que evaluar en un pie diabético. ¿Sí? O sea, en el paciente diabético, cuando quieras hacerle el examen de los pies, haz esto. ¿Sí? Aplica estos 3 puntos. Inspección, la parte neurológica, la parte vascular. ¿Sí? O sea, esto es como un protocolo que tienes que cumplir para evaluar a tu paciente diabético sus pies. ¿Estamos? ¿Sí? Y esta de acá es digamos, un cuestionario que te ayuda a sospechar que ya un paciente tenga o no tenga neuropatía. ¿Por qué es importante saber que tenga o no tenga neuropatía? Porque en esta escala de acá, no te olvides que los grupos dependen mucho si hay o no hay neuropatía, pues, ¿no es cierto? El grupo 1 ya tiene neuropatía, pero sin deformidad ni sin, en este caso, eventos vasculares periféricos, ¿ya? Entonces, el saber si un paciente tiene o no tiene neuropatía, tú puedes hacerlo o establecerlo con la parte neurológica, en este caso con el monofilamento y el diapasón. ¿Cómo saber si ya tiene neuropatía? Aplicas el monofilamento más uno de estos criterios. Esa es una forma, ¿sí? Pero si no tienes monofilamento y si no tienes diapasón, ¿no es cierto? O no tienes uno de ellos, el monofilamento, que es el clave, ese es el sine qua non. Si no tienes eso, por lo menos córrele esta escala, pues, ¿sí? Para que algo te aproximes a sospechar que tiene neuropatía. E incluso esta escala, dependiendo de la puntuación, te va dando si está en una neuropatía leve, moderada o severa. ¿Estamos? Sí está claro las escalas que estamos usando y en qué momentos ustedes van a usar. ¿Está claro? Sí, doctor. Si tenemos, doctor Ortega, un paciente hipertenso mal controlado que presenta solo sensación de adormecimiento en los antebrazos, según la escala que usted nos enseña, sería 0 puntos. No hay en el cuestionario sensaciones en los pies ni pantorrillas. Entonces, ¿ese no sería una neuropatía o sería una neuropatía hipertensa? Esta neuropatía, esta escala está validada, por favor, en pacientes diabéticos, ¿sí? Esta herramienta les sirve a ustedes para evaluar a pacientes diabéticos, ¿ok? No en otras neuropatías, ¿ya? Esto es netamente en la neuropatía diabética. Esta es una herramienta, bueno, no es tan nueva, ¿no? Pero como les digo, esta fue propuesta en una revista de diabetología en 1993, ¿sí? En un estudio multicéntrico, ¿sí? En el Reino Unido. Aquí se hizo esta validación, ¿sí? En un total de 6,487 pacientes diabéticos. 6,487 pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces ahí justamente se hizo esta validación de esta herramienta que les estoy comentando. Pero esto solamente ha sido validada en pacientes, insisto, diabéticos. No apliquen en otros. O sea, aquí para aplicar esto, primero, no te olvides que el contexto de neuropatía está en el contexto de diabética, es en el contexto, por lo general, no te olvides que tiene una relación con el tiempo de evolución de su enfermedad y el grado de control de su enfermedad. Por lo general, tú vas a tener pacientes diabéticos de años de evolución, ¿sí? 5, 10 años, ¿ya? En el cual tengas hemoglobinas glicosiladas fuera de la meta, ¿ya? Y que generalmente ya tienen esta sintomatología. Entonces, ahí tú dices, no, este paciente tengo sospecha o quiero ver si hay sospecha de neuropatía diabética, entonces aplicas esta escala. ¿Estamos?
¿Alguna Sí, otra ok. duda? Ajá, ¿alguna otra duda que tengan? Entonces, son herramientas muy prácticas. Háganse ustedes unas libretitas, unas tablitas o fotos en su celular, ¿sí? Porque grupo cero, que tener, lógicamente, un paciente que obviamente está en un grupo 3. El paciente grupo 3 tiene que estar con el especialista cada mes, por lo menos, cada mes. El grupo 0 al año. El grupo 1 cada 3 a 6 meses. El grupo 2 de 2 a 3 meses. Tiene que consultar o hacerse el seguimiento respectivo. Entonces, para eso también es importante. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿alguna otra duda que ustedes tengan en ese sentido? Doctor, buenas noches. Disculpe, tal vez la escala tiene algún nombre. No tiene algún nombre específico. Déjenme ver, espérenme un segundo. Déjenme ver. De pronto lo encuentro por acá. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla o no? Sí, doctor, up to date. Ya, ok. Ahí tienen ustedes, ¿sí? Ahí, en ese artículo, ustedes van a evaluar, tómenle un screenshot para que revisen el artículo, ¿no? Ahí tienen el nombre del artículo y de dónde, pues, está esta escala, ¿ok? Listo. Bien, vamos a continuar. Otro de los aspectos que son necesarios que ustedes conozcan en este punto, vamos a centrarnos ya un poco, no tanto en evaluar, obviamente la úlcera, sino evaluar ya sobre todo la parte de las infecciones, ¿no? Que también es otro aspecto en este sentido del pie diabético y algo que nos preocupa mucho, como suele ser las infecciones. Cuando hablamos de las infecciones, asimismo aquí ya comenzamos a hablar de otras escalas, ¿sí? Hablar ya de, por ejemplo, la escala de Texas, hablar de la escala de, ¿cuál más hay? La de Litza, ¿sí? Hay la escala PEDIS, suelen ser las más, digamos, las más conocidas, ¿no? La escala de Wagner también, ¿sí? Que también nos hablan en algunos artículos. Bien, vamos entonces a tratar o a manejarnos o hablar acerca de el manejo de las úlceras en el pie diabético. Manejo de úlceras en el pie diabético. Bien, en este sentido, cuando hablamos ya de las úlceras del pie diabético, tengo que establecer, en primer lugar, qué grado o clasificar o estratificar el riesgo o el compromiso que tiene, lógicamente,
esa úlcera en este paciente. O sea, aquí ya hablo de que hay un paciente no que potencialmente puede presentar úlceras o amputaciones. No, no, no. Eso ya lo dejé atrás. Aquí ya hay una úlcera. O sea, ya llegué tarde. ¿Sí? Ya no pude estratificar a mi paciente, ya no pude prevenir que tenga una úlcera. ¿Sí? Aquí ya el paciente me vino con una úlcera. O sea, yo ya estoy al frente, estoy cara a cara con una úlcera. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en este sentido, una de las escalas que es muy útil es justamente este sistema de clasificación de la Universidad de Texas, ¿sí? O sea, esta escala de Texas. En esta escala de Texas, a mí me interesa, doctores, licenciadas o personal de salud que esté en este diplomado, me interesa que se estratifique esa úlcera. Sí, o sea, ya aquí estoy cara a cara con una úlcera, ya no es el pie indemne o bueno, o más o menos indemne en un paciente diabético. Aquí ya tengo una úlcera. Y debo establecer el grado y también debo establecer el estadio. Grado y estadio. ¿Sí? Con respecto al grado, ¿sí? Con respecto al grado. El grado hace referencia por lo general a, digamos, la profundidad, ¿sí? Hace referencia a la profundidad. Entonces, si yo ya hablo, por ejemplo, en este sistema de la Universidad de Texas, ¿sí? En este sistema de la Universidad de Texas, el grado cero es un grado, digamos, pre o post ulcerativo. ¿Sí? Pre o post ulcerativo. Es un estado, digamos, que predispone a. Déjenme, vamos a revisarlo acá. No, bueno, primero hagamos lo teórico. En el grado 1, del sistema de la Universidad de Texas, aquí puedo yo hablar de que existe pues ya un compromiso a nivel de la piel, ¿sí? Hay un compromiso a nivel de la piel, tejido celular subcutáneo, ya puedo hablar de aquí, involucra la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Pero no lo que sería el tendón, pero no la cápsula o el hueso. ¿Sí? Sí estamos ubicados en el contexto, ¿no? Aquí se involucra piel, tejido celular subcutáneo, pero no tendón, cápsula o hueso. En el grado 2, aquí ya hay afectación de tendón, ¿sí? O sea, ya vemos los tendones. Vemos, también puede haber la cápsula, afectación de la cápsula, ¿sí? Pero sin hueso. Sin hueso. Y en el 3, aquí ya puedo palpar o puedo ya, en este sentido, sentir el hueso. ¿Ya? Es decir, ustedes pueden aquí incluso hacer una prueba del hueso, o sea, utilizar alguna pinza o algo y ya están por poco y ya suena, ¿sí? El hueso en ese sentido. O sea, ya es tan profunda que tienen ustedes ya un contacto, ¿sí? Un contacto con el hueso. ¿Estamos claros hasta aquí con respecto a los grados de este sistema de la Universidad de Texas? Sistema de la Universidad de Texas, ¿ok? Vamos un poco, les voy a mostrar unas imágenes, ¿ok? ¿Dónde estás?
Déjenme ver. No sé si es aquí. Puede ser por acá. Ya. Ok, miren. Este sería lo que podríamos ver un grado, en este caso un grado 0, o sea, un estado pre o post ulceración, cualquiera de los dos aspectos, ¿sí? Pre o post ulceración. Esto puede estar empezando o ya puede estar, digamos, cicatrizando esa ulceración, ¿sí? Donde prácticamente está invadido lo que sería epidermis, ¿ok? Este sería, repito, lo que sería un grado 0 en el sistema de la Universidad de Texas, ¿ok? ¿Sí estamos viendo todos? ¿Sí se ve la imagen? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok, muy bien. Entonces, pilas con las imágenes, ¿no? Entonces, este es un estado pre o post ulceración, a eso se refería, porque así puede estar o empezando la úlcera o ya cuando está cerrando, ¿sí? Por eso se llama pre-post, pre o post. Aquí ustedes tienen lo que sería un grado, lo que sería un grado 1, ¿sí? Es decir, se compromete la epidermis, la piel, también se compromete el tejido celular subcutáneo, ¿ok? Pero no veo tendón, no veo cápsula o peor, hueso. ¿Estamos? ¿Ya? Vamos a la siguiente. Bien, miren ustedes aquí, esto sería más o menos un grado 2, ¿sí? No más o menos, es un grado 2. Aquí yo veo, ¿sí? Aquí yo veo que hay compromiso de la epidermis, tejido celular subcutáneo, hay compromiso, en este caso, de la cápsula, hay compromiso de los tendones, o sea, yo veo los tendones y los estoy viendo, ahí están, pero no hay hueso palpable, o sea, no se palpa el hueso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y este sería, como les indico, un grado 2. En el grado 3, la diferencia es que ustedes ya van a palpar el hueso. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, déjenme ver, denme un segundo, no está. Quieren ver si no hay una imagen un poco más clara del grado 3. Esta, por ejemplo, ¿sí? Miren ustedes aquí. Hay afectación de epidermis, hay afectación de tejido celular subcutáneo, pasamos ya el músculo, ¿sí? O la cápsula, pasamos ya hace rato los tendones, miren la profundidad. Incluso aquí yo si pongo una pinza o introduzco una pinza, yo voy a sentir, o sea, se siente el hueso, ¿sí? Incluso hasta el sonido ya, tac, 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 empieza a sonar, que ya es el contacto de este objeto metálico, que puede ser una pinza, con la superficie del hueso, ¿sí? Entonces aquí yo ya hablo de un grado 3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Está claro en este caso, los grados en cuanto a este sistema de la Universidad de Texas, ¿sí? Bien, ahora, con respecto a los estadios, cuando yo hablo de los estadios, yo puedo hablar de un estadio A, un estadio B, un estadio C y un estadio D.
A cualquiera de estos grados, ustedes le pueden dar una connotación de A, B, C o D, ¿sí? O puede ser un grado 1, estadio A, estadio B, estadio C o estadio D, ¿sí? O un grado 1, perdón, o un grado 2, estadio A, estadio B, estadio C, estadio D. O puede ser un un grado 3, estadio A, estadio B, estadio C o estadio D. ¿Sí está claro? Las posibles combinaciones que puede haber. Entonces, cuando de hoy en adelante, doctores, enfermeras, ¿sí? Cuando ustedes vean una úlcera en un pie de un diabético, no pondrán en el diagnóstico pie diabético y punto. O sea, eso es muy obvio. O úlcera. Una cosa, ojo, a veces estas cositas son más problemas de forma que de fondo. El pie diabético es una cosa, o sea, es el pie de un diabético. Eso es el pie diabético. Y otra cosa es una úlcera en el pie diabético. ¿Sí? Insisto, una cosa es pie diabético, que cuando ustedes pongan pie diabético, yo voy a entender que ese pie no tiene úlceras. ¿Sí? Porque ustedes no han puesto úlcera en pie diabético, grado tal, estadio tal. Si ustedes ponen solo pie diabético, están dando a entender que es un pie de un diabético. Y más bien ahí yo esperaría que ustedes me pongan pie diabético, grupo de riesgo o riesgo, lo de acá, ¿no es cierto? De riesgo 0, 1, grupo 1, 0, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Ahí sí, sí está claro. Esto quiero que quede muy claro. El pie diabético, yo me refiero únicamente pie diabético, grupo de riesgo tal, es un pie que no tiene úlceras. ¿Sí? Más bien quiero predecir el riesgo que tiene de que haya úlceras o potenciales amputaciones. ¿Estamos claros? Y otra cosa muy diferente es poner úlcera de pie diabético o úlcera en pie diabético, grado 1, estadio B, según el sistema de clasificación de la Universidad de Texas. O sea, ustedes, después de este diplomado, tienen que poner esos diagnósticos así. No van a poner, bueno, pie diabético, diagnóstico. O sea, eso te prometo sin ser peyorativo, pero el que hace la limpieza va a saber que ese es el pie de un diabético. ¿Sí? Entonces, cuidado. Ya todos estos elementos de conocimiento que ustedes van a adquirir tienen que irlo poniendo en práctica. Una cosa es pie diabético, grupo de riesgo tal, y otra cosa es úlcera en pie diabético. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son o a qué corresponden cada uno de estos estadios? El A, por ejemplo, hace referencia a no infectado. El B hace referencia a infectado. El C hace referencia a una isquemia. Y el D hace referencia a que está infectado y a su vez isquemia sería. Infectado e isquemia. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces yo puedo tener a este pie, esta úlcera en pie diabético, esta úlcera en pie diabético es un grado 0, estadio B, o es un grado 0, estadio C, o es un grado 2, estadio A, o es un grado 2, estadio D.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Veamos, les decía que isquemia no necesariamente es igual a infección. Las isquemias de forma inicial suelen ser estériles. Ya después, esa isquemia puede infectarse. Déjame ver si tengo alguna fotito por aquí. Ya, esto, por ejemplo, mira. Aquí es una úlcera de pie diabético que está isquémica y que a su vez también está infectada. ¿Ok? Pero doctor, yo solo veo negro. Mentira, ahí tienes, hay pus. Tú haces presión ahí, te sale pus. ¿Ya? Está rojo, está caliente. Hay tumefacción edematosa, hay signos de inflamación. Todo eso ya te habla. Y mira, la pus ahí está alrededor. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Todavía no sé qué grado tenga, ¿no es cierto? Pero al menos sé que hay una isquemia, está infectado, y eso por lo menos un grado, ¿qué te pone aquí? Te dice paciente diabético con una úlcera que se extiende a tejidos profundos con signos de una infección y necrosis. Bueno, habría que ver ya levantando eso, qué profundidad tiene, pero al menos un grado 2, estadio D, por lo menos, ¿sí? Eso mínimo. Un grado 2, estadio D, ¿sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Déjame ver si hay otras imágenes de pronto que nos puedan servir. No. Bien. Preguntas hasta ahí con respecto a este sistema de clasificación de la Universidad de Texas. Con que ustedes miren, ahí les decía el Wagner, hay el PEDIS, hay el Wi-Fi, también hay una escala que se llama el Wi-Fi, ¿ya? Que hace referencia a WOND, a isquemia y a infection food, que hace referencia a la infección, que también, bueno, o sea, como les digo, aquí hay una serie eh, eh, de escalas, ¿sí? Una serie de escalas que te pueden, digamos, o que puedes leer en algún momento, que te puedes encontrar. Pero lo importante aquí, primero, al menos yo considero que una escala debería ser dominada o fácil, de fácil entendimiento, no solo para ti, sino también para tus colegas, pues, ¿sí? Entonces, hay escalas que de pronto el vascular, el traumatólogo, también deben estar sintonizados contigo. A mí me gusta mucho esta escala, es una escala simple, en la cual obviamente yo puedo establecer y decir, bueno, es un grado 2 en cuanto a profundidad, pero con un estadio C, o sea, en cuanto, en este caso, si está o no está infectado, si hay isquemia o si hay infección. Entonces, me parece sencilla que para que ustedes la puedan utilizar. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? Doctor Ortega, un paciente con úlcera grado 2, que haya ya afectación de tendón, cápsula, músculo, y estadio D, infectado más isquemia, antes de iniciar el tratamiento con antibiótico terapia de amplio espectro, procedemos a debridar toda la parte afectada, piel, tejido celular, hasta músculo. Sí, obviamente tienes que hacer una aproximación de cuál es. Bueno, primero que cuando tengas un proceso infeccioso, no te olvides que hay exámenes complementarios que pueden ayudar mucho a esto, ¿no? Obviamente, toda esta debridación, todo esto, lo ideal sería que pueda hacerse en un quirófano. Si ya tú ves, en el caso de tu pregunta, un estadio D, ese paciente tiene que ser ya sujeto a una limpieza quirúrgica. Obviamente te ayudarás para esto de una radiografía,
en la cual te va a evaluar que de pronto signos de que ya hay compromiso óseo, más o menos ya algo te orienta a pensar en la profundidad. Una ecografía de partes blandas, a ver si no haya la formación de abscesos, ¿no es cierto? O sea, todos estos aspectos que son elementos que de una u otra forma van a ayudar a tomar la decisión de hacer esta limpieza y, claro, la toma de cultivos correspondientes ya en un quirófano. No tomen cultivos en la cabecera del paciente, en la habitación. Muchas veces estos cultivos son erróneos. La muestra que ustedes están enviando es muestra de más de una contaminación que del propio agente que está provocando la infección. Úlcera de diabetes. Entonces, lógicamente, apaguemos el micrófono, por favor. Entonces, les decía que entonces, en este sentido, no tomen cultivos, ¿sí? Lo ideal es hacerlo ya en un quirófano, ¿ok? Entonces, eso por una parte, ayudarse con estos exámenes complementarios también que les mencionaba para establecer y sobre todo evaluar a través de marcadores inflamatorios, marcadores de sepsis, por supuesto. También evaluar el riesgo de ese paciente. Evalúen criterios de SIRS, evalúen criterios de Quick SOFA, ¿sí? Para establecer si existe o no una sospecha de un proceso séptico y que puedan iniciar de forma urgente los antibióticos. Bueno, ya vamos a hablar en ese sentido del manejo en este caso. Y de igual manera, pues puedan iniciar de forma urgente el antibiótico y el drenaje respectivo, porque si hay un absceso en ese sentido, solo antibióticos no van a funcionar, tiene que haber un drenaje de ese absceso, una limpieza quirúrgica y a la par los antibióticos. Ahí ustedes van a tener un éxito y por supuesto el control de la glucemia, que es importante, esos monitoreos de glucemias no deben estar o deben oscilar entre 110 y 180, o sea, dentro de la meta intrahospitalaria que habíamos hablado, para que exista, lógicamente, para que no exista mayor riesgo de complicaciones en estos pacientes. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ya, como les digo, ya vamos a ver algunos esquemas antibióticos que potencialmente podríamos utilizar, ¿sí? En qué casos tal esquema, en qué casos otros, si ese paciente puede ser manejado ambulatoriamente o ya tiene que ser con antibióticos intravenosos, todo eso lo vamos a evaluar, ¿no? Para que ustedes, lógicamente, pues también puedan, en este caso, digamos, tomar decisiones en ese sentido. Bien, ¿alguna otra duda? La limpieza quirúrgica, doctor, en este paciente lo realizaríamos todos los días hasta controlar ya el proceso de infección y que veamos ya un tejido de granulación adecuado. Y la insulina, si estamos con un paciente de diabetes tipo 1, tendríamos que subir la dosis a una unidad kilogramo peso. Bueno, no necesariamente, bueno, si es un diabético tipo 1, sabes que va a necesitar, y estamos en el contexto de un proceso infeccioso, claro, está infectado, con una unidad por kilo deberías iniciar, pero obviamente esa es la base, ¿no? De tu dosis total diaria de insulina. Sobre eso, quién sabe, tengas que seguir aumentando, al menos si el proceso infeccioso continúa o persiste, el monitoreo de glucemias va a ser muy variable, no vas a tener un rápido control, sube, baja, es decir, y claro, si este paciente quizás no necesite solamente una limpieza quirúrgica, tal vez pueda necesitar 2, 3, las que sean necesarias con tal de hacer un adecuado drenaje de todo ese material purulento y a la par, como te digo, los antibióticos. Solo antibióticos aquí no nos va a funcionar. Aquí entra el trabajo multidisciplinario, ¿sí? Con el cirujano vascular, lógicamente,
para que, bueno, nosotros como clínicos nos encargamos del control de la glucemia, los antibióticos, el cirujano vascular, obviamente, la parte, en este caso, de las limpiezas, del drenaje de posibles abscesos, si hay compromiso del hueso, una osteomielitis, obviamente el traumatólogo también tendrá que tomar aquí parte, es decir, esto forma de pronto en la curación o manejo avanzado de heridas. Sí, bueno, generalmente el vascular tiene el conocimiento en este sentido para también apoyar en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo multidisciplinario el que tenemos que, lógicamente, abarcar en este sentido, ¿no? Pero el debridamiento del tejido necrótico es importantísimo para que esa úlcera sane, ¿sí? El debridamiento, o sea, retirar ese tejido necrótico es clave. No pensarán hacer una limpieza muy superficial, o a veces veo en los centros, subcentros, que un pie necrótico le están limpiando medio con agüita, con cloruro, con solución salina, y el tejido necrótico sigue ahí. ¿Sí? Eso ya obviamente ya se hace con anestesia, en este caso ya en un quirófano, porque hay que remover tejidos. Y eso obviamente por más neuropatía diabética al paciente diabético le va a doler, pues. Entonces tendrás que hacer con anestesia, troncular, local, general, dependiendo obviamente. Eh, pero es necesario que exista pues ese debridamiento para que pueda curar, ¿sí? esa úlcera. Se habla de que al menos la probabilidad de que una úlcera diabética sane, ¿sí? Cuando ha habido un debridamiento, ¿sí? Es al menos de 2.5 veces más, ¿sí? Cuando hubo una debridación. Y aquí la tasa o porcentaje prácticamente, digamos, en este caso, fue ese, ¿no? O sea, o la probabilidad de que cierre esa úlcera aumentó en 2.5 veces más. En este debridamiento, pues obviamente tienes que retirar todo este material necrótico, ¿no? Pero eso es como te digo, es una tarea que compete al equipo multidisciplinario, en este caso el cirujano, ¿no? Después de este debridamiento, obviamente, una vez que ya has retirado todo ese material necrótico, vas a tener una úlcera prácticamente sangrante, una úlcera viva, ¿sí? Por llamarlo así, que el término sería una úlcera limpia, ¿sí? Y claro, en este sentido, pues es necesario pues tener esas características, ¿no? O sea, material vivo, sangrante, ya una vez que has retirado todo esto, o sea, debe estar limpia, ¿ok? En ese punto, pues, claro, se utilizan una serie de productos, ¿no es cierto?, que digamos, ayudan a secar, ayudan a limpiar, ¿sí? Todo este material, todos estos restos que te pueden también mejorar las condiciones de esa úlcera, ¿no? Son, bueno, ya terapias adyuvantes, ¿sí? Adyuvantes en este sentido. La presión negativa, cámaras hiperbáricas, bueno, una serie de factores de crecimiento, bueno, una serie de, digamos, de eh, ciertas intervenciones que han sido probadas en algunos ensayos clínicos, algunas de ellas todavía muy controversiales, ¿sí? Otras, pues, lógicamente, ya con un peso científico, ¿no? Pero, como te digo, aquí lo que me interesa y lo importante es que controles muy bien esa infección, porque de una sepsis, obviamente, eso sí va a amenazar la vida de ese paciente. Tienes que controlar eso. Si hay una isquemia en ese sentido, tiene que haber en el caso de que el vascular, pues note que ahí hay una obstrucción, una isquemia, la posibilidad de una revascularización a ese nivel, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos
son necesarios, ¿sí? Para que exista un buen manejo de estas úlceras, ¿ok? Bien, vamos a continuar entonces en nuestra siguiente clase. Doctor Ortega, con respecto al disculpe, manejo. Sí, dígame. bueno, la escuela cubana ya en el momento en que se superó la infección, ellos colocan el metronidazol, el Etrón específicamente, y aquí en el país se está utilizando una crema Hidit creada por un médico ecuatoriano de Viche, que parece ser que ya hay estudios que mejoran mucho la granulación. No sé si usted tiene alguna experiencia al respecto. No, realmente con estos productos, como al menos el protocolo que tú me mencionas, no he tenido una experiencia en ese sentido. Obviamente hay agentes tópicos, hay algunas sustancias o químicos que ayudan en la limpieza, ¿sí? Por ejemplo, los alginatos, ¿no es cierto? Ayuda mucho, obviamente, digamos, en este proceso de absorber líquido. No te olvides que uno de los principales problemas es todo este exudado importante que se comienza a presentar y esa úlcera tiene que secar, o sea, tiene que estar seca y ese líquido de una u otra forma tiene que ser absorbido. Aquí van bien, por ejemplo, los alginatos, ¿no es cierto? Puede haber o se pueden combinar también en este caso, compuestos que tengan una actividad antibiótica como los componentes que tienen plata, sulfadiazina de plata, por ejemplo, ¿sí? También hay pues ciertos parches, hidrocoloides, hidrogeles, soluciones a base de yodo, ¿sí? Es decir, hay una serie de carbón activado incluso, ¿sí? Que tienen pues estos o estas, digamos, estas cremas de poliuretano también son otras alternativas, ¿no? Es importante los antibióticos, en este caso metronidazol, en este caso ceftriaxone. No olvidemos que todos estos antibióticos, el fabricante o más bien la bioequivalencia de estos antibióticos, lógicamente están probados y demostrados a nivel sanguíneo. No va a ser lo mismo poner un metronidazol, una ceftriaxona intravenosa y asegurar o garantizar una bioequivalencia o una biodisponibilidad o una eficacia que ponerlo tópicamente, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, eh, si hay estudios, pues sería interesante presentarlos, sería interesante evaluar, no solamente en términos de hacer una lectura, sino también evaluar en base a la mejor evidencia científica, es decir, hacer una crítica constructiva de esos ensayos, porque en este contexto del pie diabético se ha hablado de muchas cosas, de muchísimas cosas. Como te digo, muchos especialistas, cirujanos vasculares, traumatólogos, los clínicos mismos, hay productos que no tienen el suficiente peso, que no tienen la suficiente evidencia científica y sin embargo se utilizan o se usan. Entonces, yo prefiero en este contexto hablar de los productos que tienen ya estudios, no solamente un ensayo clínico. Una cosa es tener un solo ensayo clínico con sus deficiencias metodológicas, con sus deficiencias, obviamente, en este caso, de pronto sesgo de pacientes. No es lo mismo que tengas un ensayo clínico a que tengas una revisión sistemática, un metaanálisis, que tengas por lo menos más de un ensayo clínico, 2, 3, 4, que te hablan de lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que coger con pinzas. Si hay un ensayo clínico, porque a veces dicen, no, pero si hay evidencia científica, a ver, perfecto, pon sobre la mesa la evidencia científica sobre el uso de tal o cual producto y te ponen un ensayo clínico por ahí. A ver, o sea, tienes uno y eso también, este uno tiene sus falencias metodológicas, entonces hay que coger con pinzas eso, ¿sí? Es importante un poco sostenerse, argumentarse con productos que ya tienen pues
digamos, su suficiente respaldo en este sentido, con la finalidad de, lógicamente, tomar en cuenta pues una mejor, digamos, beneficio para nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, diferente actuación obviamente se llevará a cabo si hay ya una necrosis, ¿no es cierto? Si de pronto solamente hay un grado 1, un grado 2, o sea, todo dependerá de la profundidad, de las condiciones en las que se encuentre esa úlcera, con el fin también de que exista la intervención en ese sentido, ¿sí? Bueno, ya vamos a desglosar algunos aspectos dependiendo, o el manejo de cada una de estas, dependiendo, como les decía, el tipo de úlcera que ustedes vayan teniendo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan? Ok, bien. Entonces continuamos en nuestra próxima clase. Nos vamos a meter un poco más ya en el manejo de estas úlceras en cuanto a esquemas antibióticos, en cuanto a esquemas también en cuanto al uso de estos productos que les había mencionado, ya en el manejo de estas úlceras. Nos vemos la próxima clase. Que tengan todos ustedes una buena noche. Bueno. Gracias, doctor Ortega. Povidin utilizamos en el hospital bastante para las heridas. Povidin es bueno, se voy a comprar. Le regalo el mío, ya no necesito. Con el Povidin es bueno, es yodo. Ya no necesito, le regalo. Seguro. Sí, no quiere la rifoxina que le regalo. Ya mis huecos ya están llenos. Seguro, vamos por allá. Ya acabé. Bueno, la clase de ahí. Voy a esperar el patio porque tengo la voy a invitar a Sandrita a la televisión, te cuento. ¿Cómo? Hoy hablamos de drogadicción. Muy bueno, ¿verdad? Porque estás en malos sitios, hay tipos de 500 dólares. ¿Cómo va a creer que la anestesiólogo vale eso? Oiga, ya le creo, la tuve enfermedad. Mira cómo va mi vida. Yo no tengo ni vida. Personas creen que están
No quieres hacerte director. No, es que me va a poder poner.